La costa de las mareas quietas. Nunca apareció en ningún mapa. Eso era lo extraño. No que estuviera oculta, sino que parecía imposible conservar su ubicación. Cartógrafos de distintos países la habían dibujado durante siglos. Todos los registros coincidían durante unas semanas y después cambiaban por sí solos. Los mapas antiguos se corregían. Las fotografías satelitales mostraban agua. Los barcos que intentaban regresar jamás encontraban el mismo sitio, como si la costa no perteneciera al océano. El doctor Emilio Santa Cruz era geólogo, no creía en fantasmas o en civilizaciones perdidas, mucho menos en maldiciones. Cuando la Marina recuperó un bote pesquero completamente intacto a más de 300 kilómetros tierra adentro, incrustado entre montañas, fue llamado para estudiar el fenómeno. No había una explicación geológica. El casco estaba cubierto por sal fresca. Los peces seguían vivos y las algas aún goteaban. El capitán había desaparecido, sin huellas, sin sangre. Solo había un cuaderno. En él aparecía escrita una frase cientos de veces. El mar dejó de moverse. 3 semanas después, Emilio encontró la costa. No porque la buscara, sino porque apareció. Era una línea perfecta entre la arena y el océano. No había olas, ni viento, ni espuma siquiera. El agua era completamente lisa, como un espejo de cientos de kilómetros. Los instrumentos dejaron de funcionar. Los relojes digitales mostraban números imposibles. Los mecánicos avanzaban hacia atrás. Las brújulas giraban tan lentamente que apenas parecía que se movieran. Uno de los soldados lanzó una piedra y todos observaron cómo la piedra nunca cayó. Simplemente quedó suspendida unos centímetros sobre la superficie, como si hubiera olvidado qué significaba caer. Las pruebas comenzaron. Láseres, drones, boyas, todo dejaba de obedecer. Los rayos de luz avanzaban en líneas curvas, los sonidos llegaban antes de producirse. Los motores seguían funcionando aunque ya no existiera el combustible. Era como entrar en una región donde las leyes físicas habían sido reemplazadas por otras completamente distintas. No había energía desconocida, radiación, simplemente la realidad era diferente. Al cuarto día ocurrió el primer accidente. Un operador caminó hacia el agua, se detuvo, giró y miró a todos. ¿Desde cuándo tengo 6 brazos? Todos rieron hasta que lo observaron. Tenía dos. Él empezó a llorar, pero insistía en que podía mover sus 6 brazos. Se quejaba de que 4 estaban atrapados dentro del aire. Intentó liberarlos, se rompió ambos brazos y murió horas después. La autopsia reveló algo imposible. Su cerebro presentaba conexiones nerviosas correspondientes al control de 6 extremidades, como si hubiera nacido para un cuerpo distinto. Después comenzaron las desapariciones. Las personas simplemente dejaban de coincidir consigo mismas. Un ingeniero aseguraba haber desayunado con compañeros que nunca habían existido. Otro recordaba 30 años viviendo en una ciudad inexistente. Uno afirmaba tener una hija y su ADN demostraba que efectivamente era padre. La hija jamás había nacido, pero existían fotografías, registros médicos, vacunas, profesores que recordaban haberle dado clases. El mundo entero parecía reorganizarse para aceptar recuerdos imposibles. Emilio decidió entrar solo. Llevaba una cámara analógica, papel, lápiz, nada electrónico. Los primeros 100 metros no ocurrieron ningún cambio. Después llegó el silencio. No era una ausencia de sonido, sino algo peor. Era la ausencia del concepto de sonido. Seguía respirando, caminando, pero ya no podía imaginar qué significaba escuchar. Intentó recordar una canción. Describió que nunca había entendido realmente qué era una canción. El horizonte comenzó a doblarse, como una hoja de papel. Podía ver la parte trasera del cielo. No era otro cielo, era el mismo, observado desde un ángulo que ningún ojo humano debía ocupar. Comprendió entonces que el universo no era tridimensional, ni siquiera espacial. Aquello que llamaban espacio era solo una interpretación limitada, una sombra. Siguió avanzando y encontró peces que no nadaban, simplemente crecían. El movimiento era una ilusión.
Cada instante existía un pez ligeramente diferente. La sucesión de esos individuos producía la impresión de desplazamiento. Nunca hubo un mismo pez moviéndose. Había millones de peces distintos ocupando posiciones consecutivas. La continuidad era una mentira creada por el cerebro. Los árboles de la costa tampoco crecían, eran infinitos. Lo que los humanos llamaban tronco era únicamente la sección visible de una estructura que atravesaba dimensiones imposibles. Las raíces no descendían, entraban en direcciones que el lenguaje humano no poseía. Emilio cayó de rodillas porque comprendió que la naturaleza nunca había seguido las leyes conocidas. Era la mente humana la que filtraba casi toda la realidad para poder sobrevivir. Aquella costa no alteraba el universo, eliminaba el filtro que tenía éste. Comprendió también por qué nadie podía localizarla. No cambiaba de lugar, era el resto del planeta el que se desplazaba respecto a ella. Aquella costa permanecía inmóvil con la referencia absoluta. Todo lo demás orbitaba. Continentes, océanos, planetas, galaxias, hasta el tiempo mismo. Cuando regresó, solo habían pasado 2 horas. Para él transcurrieron 17 años. Tenía el cabello completamente blanco, sus uñas habían crecido metros. Los análisis demostraban un envejecimiento compatible con 2 décadas. Intentó explicar lo que había visto, pero no pudo. El lenguaje estaba construido usando conceptos humanos, y los conceptos humanos eran aproximaciones, metáforas, meras mentiras útiles. Los científicos destruyeron el campamento y sellaron la información. Declararon inexistente aquella expedición y todos los registros desaparecieron. Años después, Emilio vivía solo. Nunca volvió al mar, jamás miró un mapa, sabía que eran dibujos infantiles, representaciones cómodas de algo demasiado complejo. Antes de morir dejó escrita una única frase. No hablaba de monstruos, criaturas o civilizaciones ocultas. Simplemente decía, no vivimos en el universo. Vivimos en la versión del universo que nuestro cerebro es capaz de soportar. Y por algún accidente imposible, existe un lugar donde ese engaño deja de funcionar. Nadie creyó el manuscrito. Fue archivado como el delirio de un anciano con demencia. Sin embargo, décadas después, un satélite meteorológico tomó una fotografía del Pacífico. En medio del océano apareció una línea perfectamente recta de casi 400 kilómetros de longitud. Los especialistas concluyeron que se trataba de un error de comprensión de la imagen. El informe fue cerrado esa misma tarde. Lo inquietante no fue la fotografía en sí, fue que al revisar las copias de seguridad tomadas 2 años antes, la misma línea ya estaba ahí. Siempre lo había estado, solo que nadie la había visto.